de extensión, de educación, bueno, pero la idea es tratar de compartir con ustedes toda la cuestión de cerrar todo lo que es capacitación, que lo vamos a retomar ya también cuando sea la planificación en las unidades de aprendizaje, porque bueno, ustedes saben que extensión justamente se trata de un proceso educativo, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es justamente analizar, ¿se acuerdan que la clase anterior empezamos a ver todo lo que es la relación entre extensión, comunicación y educación, ¿sí? Entonces, la propuesta para la clase de hoy es cerrar un poco sobre los procesos de aprendizaje de adultos y comenzar a analizar todo lo que tiene que ver con lo que es la estrategia de cómo aprenden los adultos, ¿sí? ¿Estamos? Estoy tratando, ahí está. ¿Están viendo ya Sí. de manera total la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Profe, una Bueno. pregunta, ¿todo este tema de comunicación entra en el parcial? Sí, 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 Profe, sí, ¿y sí. esto dónde lo buscamos, digamos, después para hacer un repasito? Porque yo estaba viendo acá en el Moodle y no hay nada de eso. En el Moodle no, en el Moodle le subí las clases, le subí los PowerPoint, ¿sí? Después tienen, yo les dije en la clase pasada que podían ustedes verme en el box de extensión y yo les facilito también para que hagan fotocopia y también les mencioné que en Classroom también hay materiales. ¿Pudieron ingresar a Classroom? Sí, profe. No, Sí, no sí. todavía. Bueno, en Classroom hay materiales. También está, y para los que quieran, yo el jueves estoy en la facultad en la mañana. Entonces, para los que quieran también, el día jueves pueden pasar, verme y si quieren llevar algún material para fotocopiar, obviamente se ponen de acuerdo entre ustedes y les paso para que también fotocopien, ¿ok? Bien, profe, ¿el jueves a qué hora está más o menos ustedes? Pues justo Yo lo el mismo, jueves voy a estar desde las 8:30, ¿sí? Así que si pasan temprano, mucho mejor. O sea, bien temprano, 8:30, 9, ahí vamos a estar con el profe Abdo en el box, ¿sí? Bueno, profe, veo si me puedo llegar, porque tenemos parcial de fruta y el jueves justo. ¿A qué hora? Y tenemos a las 8 de la mañana y no sé hasta qué hora se la digo. Y encima es virtual, ¿no? Bueno, y si no, a ver, si quieren les puedo dejar algunos materiales en la dirección de alumnos con Mica. ¿Les ¿Dónde parece? dirección de alumno, profe? ¿Les parece bien así o no? ¿Dónde es dirección de alumno, profe? ¿Ese es del lado de biología? Un estudiante de 5º año y no saben dónde es alumno. Profe, no, pero es que usted le dice dirección y yo no sé si habla del departamento de alumno o Ah, dirección. bueno, está bien, hablamos con propiedad. Entonces, el alumno es exactamente donde ustedes se van a inscribir, o por lo menos cuando se hacía de manera presencial. Entrando al edificio de agronomía y en la primera puerta o segunda, ¿sí? Ah, ya, profe, ahí es donde vamos a pedir los certificados, dice usted. Bueno, está bien. Donde es el departamento alumno, en el edificio de agronomía, planta baja. Si quieren, se los dejo Listo. ahí. Les voy a Bien, avisar en el grupo quién del departamento alumno está ese día para que ustedes tengan en cuenta, para que le puedan pedir los materiales. ¿Está? bien, profe. Y, profe, ¿qué Bueno, materiales nos dejaría? O sea, más que nada como para que le pidamos con el nombre y bueno, no. O no ahí sé va a si estar prefiere. anotadito extensión rural. Obviamente ustedes después, entre ustedes, tienen que coordinar para pasarse el material. Yo toda la parte impresa de los materiales se la tuve que entregar para el concurso, algunos de los compendios bibliográficos, y no lo tengo, pero tengo un compendio que lo tenía una ayudante de cátedra y que incluso estaba con sus apuntes de cátedra de cuando cursaba con el profesor Pais, ¿sí? Así que está ese compendio, son dos compendios, después un libro sobre los procesos pedagógicos y del aprendizaje de adultos,
Y después los otros, y donde están también los modelos de comunicación, ¿sí? Que se los di en la clase, o sea, por suerte en este grupo, no sé quién está grabando, pero ustedes graban y eso comparten también. Lo que planteamos es lo que se plantea en la clase, el apoyo con la bibliografía que también les fuimos compartiendo, los videos, ¿sí? Y con eso ya tienen más que suficiente como para trabajar el parcial, ¿sí? Como les vuelvo a reiterar, entra en la unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Bien, profe. Bueno, hoy lo que vamos a trabajar... ¿Cuándo, El miércoles de la semana que viene. Abajo, faltaba el fin de semana, en vez de salir a chupar, ponete. Está prendido el micrófono. ¿Pueden cancelar los micrófonos? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy, como les decía, es una continuación del tema aprendizaje. En la clase pasada vimos qué es aprender, qué es enseñar, los pasos del proceso de aprendizaje, y hoy vamos a trabajar cuáles son los procesos pedagógicos que sustentan el aprendizaje de adultos, ¿no? Acá en este esquemita les quise plantear los procesos y fundamentalmente hablamos de 5 procesos, ¿no? Por ejemplo, lo fundamental en el aprendizaje, ¿sí? Es que el técnico va creando un conjunto de condiciones para que se dé la situación de aprendizaje, ¿sí? Facilitando, obviamente, ustedes lo van a escuchar cientos de veces de parte nuestra, el tema de la participación y fundamentalmente el rescatar la experiencia que tienen los productores. Volvemos a Freire, donde Freire nos plantea justamente la cuestión del diálogo entre tanto el técnico y el productor, donde ambos construyen el conocimiento, ¿sí? Entonces el técnico fundamentalmente lo que tiene que lograr el extensionista es la participación y rescatar el conocimiento del productor. Porque lo que planteamos y plantea Freire y nosotros lo asumimos también en nuestra tarea es que estos dos saberes, tanto el saber técnico como el saber del productor, son complementarios, ¿sí? Y que además no implican una sumatoria de partes, implica fundamentalmente el transformar tanto el aporte del técnico como del productor, porque si hay diálogo, cuando uno dialoga, transforma muchas veces sus visiones, sus aprendizajes, sus conocimientos, ¿sí? Y esa transformación, ¿cómo se da? En función de la realidad que tiene el productor, ¿sí? Entonces, a partir de esto, podemos hablar de una serie de procesos pedagógicos que se dan en el aprendizaje. Por un lado, acá ustedes ven que el aprendizaje es preferentemente colectivo. Acá disculpen que no está o sea, para que entre en el circulito, bueno, la palabra se completa abajo. Es preferentemente colectivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el productor aprende, fundamentalmente, ya lo vimos también en otras clases, compartiendo los significados y las apreciaciones y los conocimientos con sus pares, o sea, con otros productores y con su propia familia. Por eso hablamos siempre de que el aprendizaje es colectivo, viene del compartir esto con su familia o con sus pares. Entonces, por otro lado, necesita además el productor el reconocimiento de sus iguales, ¿sí? La aceptación frente a la innovación, la incorporación de tecnologías también necesita de ese reconocimiento de los pares. Y por eso es que es fundamental privilegiar, y lo van a ver siempre en las estrategias de extensión, se privilegia el trabajo grupal, ¿sí? En general hay muchísimo trabajo puesto en el trabajo con grupos, ¿sí? Y de ahí también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el tema de los silencios, ¿sí? Esto es también en el tema del aprendizaje colectivo y que tiene que ver con la necesidad que tienen los productores después que nosotros planteamos nuevos conocimientos. En general se hace un silencio y no hay una respuesta automática de parte de los productores. ¿El silencio qué quiere decir? Silencio quiere decir que está haciendo pensamiento, que está evaluando lo que estamos proponiendo y al mismo tiempo
muchas veces silencio tiene que ver con la necesidad que tienen los productores de después consultarlo a nivel familiar y consultar las propuestas a nivel de la comunidad, ¿sí? Del grupo. Entonces, por lo tanto, fíjense la importancia de tener en cuenta el tema de los silencios, ¿sí? Entonces, eso es una recomendación muy, muy fuerte, y ese silencio puede significar que nosotros trabajemos en una reunión algunos aspectos y que necesiten retomarlo y llevarlo a la comunidad para trabajarlo, y nuevamente en una próxima reunión pensar en alternativas, respuestas a las propuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, lleva todo un tiempo y un proceso. El tema, yo les vuelvo a pedir que me interrumpan frente a cualquier duda. Cuando decimos que también dentro de los procesos hablamos de algo que ya lo vimos en otras oportunidades, volvemos a reiterarlo con este esquema, es que es fundamentalmente experiencial, ¿sí? O sea, la base de los conocimientos de los productores es a partir de su propia experiencia vital, ¿sí? Desde la propia práctica productiva, ¿sí? Lo fundamental de esto es a partir de la propia experiencia y la resignificación de las prácticas. La otra cuestión fundamental es acá, y lo tenemos acá abajo, es el tema de la participación. ¿Cuándo se motiva un productor o productora, los productores a aprender un conocimiento? Es cuando ellos sienten que participaron en la elaboración de los mismos, ¿sí? Ahí es fundamental incentivar, vuelvo a reiterar, la participación, porque a partir de la participación el productor se compromete con lo propio, con lo que siente que es propio, ¿sí? Cuando participa en la elaboración de la propuesta, cuando se identifica con el producto logrado a partir de la discusión con el técnico o la técnica, ¿sí? En toda acción o proceso, ¿sí? Entonces, y sobre todo, es el trabajo de aquello que implica desde el diagnóstico identificar cuáles son las problemáticas y a partir de eso elaborar las propuestas, ¿sí? Acá vemos en este otro círculo que el productor, la productora aprende fundamentalmente aquello que entiende que le va a mejorar su situación productiva, ¿sí? Ahí va a estar dispuesta a involucrarse en un proceso de aprendizaje, cuando realmente ve la posible solución a su problemática productiva. O sea, no solo lo productivo, sino puede haber propuestas en lo organizativo, en la comercialización, etcétera, etcétera, ¿sí? En este sentido, hay un sentido utilitario del conocimiento, ¿sí? Si se ve que se va a resolver la situación por la cual atraviesan los productores, ahí se da aprendizaje, ¿sí? Entonces, es fundamental el tema de la resolución de las problemáticas concretas, y si no, el aprendizaje queda en una cuestión que ni siquiera sigue un proceso de aprendizaje, queda solamente en una cuestión teórica y punto, y pasa a otra circunstancia. Profe, Sí. disculpe, ¿todo esto se realizaría como a nivel de ensayos con el productor? No, la mayoría de las veces sí. Sí, pero no necesariamente tiene que ver a veces ensayar, porque suponte que hay una propuesta que tenga que ver con la resolución de la situación de comercialización, ¿sí? Una situación o de organización, son cuestiones que no son tangibles, ¿sí? Que no son de resolución a partir de una práctica concreta, a partir de un ensayo, me refiero, ¿sí? Sino que tienen que ver con procesos de consolidación de organizaciones, de análisis de los factores que inciden en la configuración del precio, en el tema de lograr mayor volumen para poder comercializar a partir de procesos organizativos. A lo que voy es que las soluciones en extensión, las alternativas, no pasan simplemente por cuestiones productivas y que se puedan ensayar. ¿Está? Bien, profe, gracias. Pero que el productor se involucra, supónganse, cuando se plantea a ver cómo podemos resolver la comercialización, supónganse, del pimentón en cachi, bueno, obviamente acá se va a hacer todo un trabajo con ellos de análisis respecto a las distintas alternativas que puede implicar el proceso de comercialización, ¿sí? Hay cosas que son tangibles y otras que son intangibles.
¿sí? Tangibles en cuanto a la posibilidad de ensayo, como vos me preguntabas, ¿ok? Claro, claro, sí. La otra cuestión que también es importante tener en cuenta es que los productores realizan los pasos del proceso científico. Eso es importante que lo tengan presente también. ¿Por qué? Porque decíamos que el aprendizaje está centrado en el mejoramiento de su experiencia productiva, organizativa, etcétera, etcétera. Pero para eso, además, el productor sigue los pasos del método científico, porque también teoriza los conocimientos que le aportan los técnicos, ¿sí? Los conocimientos, los conceptos, ¿sí? Luego participa con su participación, hace una elaboración y un diseño y la ejecución de las propuestas, ¿sí? O sea, conjuntamente con el técnico elaboran una propuesta, que puede ser, como les digo, tecnológica o puede ser a nivel de los aspectos socioorganizativos. Pero al mismo tiempo, hace, obviamente, y tiene que ver con tu pregunta, en las cuestiones productivas, hace su propia experiencia y luego hace su evaluación y saca conclusiones. Ustedes lo relacionarán con los procesos de un método científico. Un científico sigue estos procedimientos, ¿sí? La teorización, la identificación de hipótesis, ¿sí? Y planteo de lo que es, en este caso, tomando lo que vos me decías, hace un ensayo, hace su propia evaluación, y a partir de eso saca sus propias conclusiones. Fíjense los pasos en este proceso. Ahora bien, por eso es que siempre hablamos también de que hay una legitimación formal y social del conocimiento. Cuando yo les digo que aprende de sus pares, que necesita la aceptación de sus pares, se ve en una acción con otros, ¿sí? Y entonces volvemos a plantear esto del conocimiento empírico, lo que sabe por su propia experiencia productiva, y que además hace una teorización crítica, la transforma en un conocimiento científico ya formalizado y ya va legitimado ya cuando se incorpora la dinámica productiva del productor, ¿sí? El conocimiento científico del técnico, ¿sí? Tiene además de su legitimación lógica como un saber formalmente organizado. ¿A qué nos referimos? Que es el saber que proviene de la academia, que proviene de las instituciones, que proviene de los que generan tecnología. Obviamente ese conocimiento que porta el técnico requiere también de la legitimación social que se la da el productor cuando aplica determinados conocimientos, con el valor que le da la transformación que hacen los productores, ¿sí? O sea, cuando yo como técnico siento que mi conocimiento es legitimado, cuando vemos que a partir del diálogo, el productor aplica los conocimientos que yo estoy tratando de dialogar y completar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, ¿y es difícil que eso suceda? ¿Que se llegue a Se que el da. productor lo haga o es lo menos probable, lo más probable? No, obviamente va a tener que depender de qué nivel de diagnóstico tengamos y de acercamiento a la realidad productiva que tienen los productores, ¿sí? Ustedes van a ver después, cuando veamos planificación, creo que ya algo vieron cuando vieron encuestas, entrevistas, todo lo que significa la importancia que tiene, y acá empezamos justamente con eso, el tema de observar la realidad, de diagnosticar. Cuanto más cerca estemos de conocer la situación socioproductiva y cultural de los productores, vamos a tener más posibilidades de arribar con ellos a soluciones, ¿sí? O sea, lo más importante es estar abiertos al diálogo. Obviamente, como decíamos siempre, ¿no? Cuando planteamos que la extensión es una herramienta para el desarrollo, porque además sabemos que la problemática que tienen las productoras no depende solamente de cuestiones tecnológicas productivas, sino que también hay situaciones estructurales a resolver, ¿sí? O sea, a nivel empresarial, quizás las cuestiones estructurales tengan que ver, que no dependen de los sistemas productivos, ¿no? Y no dependen de la cuestión tecnológica, tengan que ver más con políticas macroeconómicas, ¿sí? Pues, supónganse, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie, la discusión si las retenciones, los impuestos,
promoción de ciertas actividades, etcétera, etcétera. En la realidad de los pequeños productores, de las comunidades indígenas, generalmente intervienen otros factores estructurales que tienen que ver con la seguridad frente a la tenencia de la tierra y el territorio, que tienen que ver con el acceso al agua, que tienen que ver con el acceso a infraestructura. Hay una serie de condicionantes, ¿sí?, muy fuertes, y donde el proceso de extensión, o sea, tiene que contemplar toda esta realidad, pero si no está inserto en una política de desarrollo integral, en realidad es poco lo que se puede hacer, ¿sí? Tan solo son algunos aspectos de la realidad que podemos tomar. ¿Está ya, más o menos? Sí, profe. Entonces, acá también hay toda una cuestión. Cuando nosotros también, en base a tu pregunta, cómo se puede ir pensando y si se da o no, bueno, es importante tener en mente, y esto seguramente también en la situación de aprendizaje que ustedes fueron viviendo, o en sus familias, en contacto con otros productores, o los pasos por las aulas, también los lleva en algunos casos a tomar como propia alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, hablamos de uno de los más, o sea, tomándolo como proceso. Cuando nosotros hablamos de proceso, no implica que sean pasos acotados, donde primero observo, después reflexiono, después registro, sino son como teniendo en cuenta los distintos momentos, pero que al mismo tiempo es un ida y vuelta. No es que una situación termina y la otra comienza, sino que permanentemente estamos viviendo estos procesos. Que a los efectos de esquematizarlo, lo esquematizamos de esta manera, ¿sí? Es lo mismo que cuando tomamos el ciclo, y lo van a ver, de la planificación y los ciclos de los proyectos, ¿sí? Aparece el diagnóstico, después aparece el análisis de los problemas, después... Pero siempre hay que pensarlo como un ida y vuelta, permanentemente es un ciclo. Bueno, con respecto al tema de que nosotros después lo vamos a retomar también, como cómo aprende, cuando planificamos una acción, tenemos que considerar este tema tan importante que es el observar la realidad. Nosotros tenemos que estar abiertos a saber mirar, ¿sí? Cuando yo voy a una finca o cuando estoy en una reunión con productores, como ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma, es fundamental que yo desarrolle mi capacidad de observación, ¿sí? Tanto en los aspectos productivos, ¿no? Respecto a todo lo que incide en los aspectos productivos, desde el suelo, la vegetación, el tema de la erosión, todo lo que implica. Ustedes se van habituando ya cuando van cursando las distintas asignaturas a poder ir sabiendo mirar cuando una planta tiene un déficit de nutrientes, cuando está atravesando un problema fitosanitario, lo mismo en los animales, y etcétera. El tema de la observación, pero no solo en la cuestión productiva, sino también cuando nosotros estamos trabajando aspectos organizativos, entonces nosotros desde la observación podemos visualizar también distintos elementos, y ya lo vamos a desarrollar después con los métodos grupales y lo que implica el tema de los grupos y las características que tienen las distintas personas que conforman un grupo, ¿sí? Entonces, este sentido es fundamental, el tema de la observación, ¿sí? El técnico debe hacer una observación sistemática del comportamiento, las expresiones, los silencios de los productores también en una reunión, ¿sí? Todo esto nos ayuda a entender el contexto en el cual vamos a hacer una propuesta, una recomendación técnica, etcétera, etcétera. Es fundamental el saber y desarrollar la capacidad de observar y también la capacidad de escuchar, ¿sí? Que no todos la desarrollamos. Muchas veces no sabemos escuchar, ¿sí? Venimos con nuestros propios formatos y no sabemos escuchar. Si no sabemos escuchar a los productores, no sabemos, digo, a la realidad educativa también, a los estudiantes, o sea, es muy importante el saber escuchar, ¿sí? Bueno, la otra cuestión fundamental es el reflexionar sobre la realidad. Y volvemos a Freire, cuando Freire nos habla de la reflexión, ¿sí? Es fundamental
reflexionar sobre cualquier proceso, sobre la problemática que atraviesa el productor, los productores, sobre la propuesta tecnológica. Nosotros tenemos que evitar el imponer un contenido, un significado o una técnica. Lo que tenemos que provocar es que el productor la pueda analizar críticamente a la propuesta, pueda recrearla. Es lo mismo que los incentivamos a ustedes, tratamos, creo que no lo logramos, que ustedes sean críticos también sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sobre lo que se está planteando. Entonces, es fundamental que nosotros podamos, primero, reflexionar sobre lo que estamos realizando, sobre la práctica que estamos proponiendo, y que también el productor pueda revisar su propia práctica. Nosotros tenemos que incentivar a que pueda justamente hacer una revisión de la propia práctica para de esta manera poder pensar en mejorarla y en este sentido es el hábito de la crítica y el cuestionar, ¿no? Permanentemente. Esto es fundamental. Lograr esa relación con el productor de manera tal de que se pueda hacer este proceso, ¿sí? La reflexión fundamentalmente ayuda al técnico también para ver si es pertinente o no lo que está proponiendo, ¿sí? La práctica, la propuesta tecnológica, lo que fuera, ¿no? Desde la reflexión es fundamental. Y es fundamental esto que decimos siempre, actitudes cuestionadoras, ¿no? Pero cuestionadoras que posibiliten fomentar un crecimiento, ¿sí? Fomentar la conducta de la curiosidad frente al proceso de enseñanza, ¿sí? El intercambio de saberes, o sea, y en eso es la invitación siempre a ser curiosos, curiosas, ¿sí? A siempre indagar, a siempre buscar respuestas, preguntarse. Es clave en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La curiosidad, ¿no? El estar motivadas a indagar. Bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con desarrollar esto de poder registrar todos los datos que incidan en lo que pueda transformar la realidad, ¿sí? En ese sentido es fundamental desarrollar esto, tanto en nosotros mismos, en los técnicos, y para eso es claro identificar qué es lo que necesitamos registrar y cómo registrar, ¿no? Registrar datos, ciclos, rendimientos, voy a hablar de las cuestiones para ustedes más comunes, a ver, el comportamiento de la evolución de un ciclo productivo, el registro de las variables climáticas, el registro de los procesos que tienen que ver con la productividad, pero también es fundamental el registro respecto a los otros aspectos, ¿no? O sea, que inciden en cualquier proceso. Y acá es fundamental elaborar qué estrategias me voy a dar para hacer esos registros, ¿sí? Y que el productor también haga esos registros. La otra cuestión que hace el proceso pedagógico, esto que llamamos realidades, el poder comparar realidades que sean significativas. ¿Qué quiere decir eso? La comparación de la realidad productiva de un productor que ellos puedan comparar con la realidad de otros productores que tienen igualdad de condiciones en sus sistemas productivos o que sean más o menos semejantes. No podemos comparar las realidades de un gran empresario de punta con aquel productor que es familiar capitalizado o minifundista, o sea que estamos hablando de realidades que sean más o menos parecidas, lo mismo a nivel de lo cultural, ¿sí? Entonces, donde los productores puedan valorar las ventajas positivas que tienen en sus prácticas y también las desventajas en relación a la comparación con otras realidades. Es muy importante esto, por eso en extensión se usa mucho el tema del poder viajar, visitar otras realidades, conocer otros sistemas. Se aprende y eso se plantea, ¿no? Del aprendizaje de campesino a campesino, de productor a productor. Lo vemos en los grupos CREA, lo van a ver ustedes, también que los productores lo que hacen es este trabajo que se llama tranqueras abiertas, el poder visitar las otras fincas de los otros productores y hacer una comparación con su propia realidad. Esto es clave en un proceso de extensión, ¿sí? Por otro lado, el tema de
como rol nuestro, ¿no? Es estimular permanentemente la acción de la capacitación, ¿sí? O sea, la necesidad de estimular el aprendizaje en los productores, ¿sí? A partir de las situaciones concretas, pero ahí, ¿dónde está la clave de estimular? O sea, buscar que la comunicación no sea monótona, ¿no? Esto es lo que nosotros en las clases virtuales o en nuestras clases presenciales, o sea, tratar de ver que seamos creativos, y no sé si lo logramos, ¿no? Siempre hay un interrogante, el tema de cómo nos comunicamos con los estudiantes. Acá también el técnico tiene que lograr una comunicación que sea lo más amena posible, que implique generación en los otros, en los productores, en las productoras de actitudes que sean positivas, de una buena relación, ¿sí? Y esto tiene que ver, ustedes lo pensarán, en su transcurrir educativo con aquellas docentes, maestras en el ciclo primario, de quienes ustedes recordarán que estimulaban en cada uno de ustedes el espíritu de una buena comunicación, una buena recepción. Son cosas que tal vez parezcan obvias, pero está bueno refrescarlas también. Y la otra cuestión fundamental es el tema de planificar la intervención tecnológica, y no solo tecnológica, vuelvo a decir, sino toda intervención. Es fundamental realizar una planificación, el no, improvisar, sino que fundamentalmente organizar la planificación educativa, ¿sí? Y organizarla desde un proceso de intercambio de saberes. Eso es fundamental, a ver cómo desde yo el primer momento en que organizo, cómo voy a trabajar con los productores, tengo que empezar a plantearme cómo desde ese primer momento se puede dar el intercambio de saberes. Esto lo vamos a retomar después en la próxima unidad cuando veamos lo que es la planificación en extensión, ¿sí? A partir de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la unidad de aprendizaje, que implica cada instancia de capacitación, cómo yo voy planificándola. Y que además les paso la data, a ustedes les va a servir en cualquier instancia de la vida, cuando ustedes se vayan a entrevistar, cuando den una charla, aunque no sean extensionistas, cuando preparen un concurso, es fundamental que ustedes se fijen desde los objetivos hasta qué momento y cómo voy a plantear cada uno de los temas. Bueno, esta va a ser una herramienta que la vamos a compartir prontamente, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe, por ahora no. Bueno, ¿alguien más? Porque hasta ahora escucho la voz de Franco y tu nombre es, porque no estoy viendo la pantalla, la parte de la participación. Florencia. Florencia, siempre escucho 2 o 3 voces. A ver, capaz que solo se quedaron Florencia y Franco. Pero bueno, les pido también al resto que se anime a intervenir, ¿sí? Bueno, acá entramos ya al tema, ya directamente a empezar a ahondar un poquitito más cuando hablamos de capacitación, ¿sí? Y cuando hablamos de capacitación, hablamos obviamente, volvemos a decir, retomar, cuando definíamos el aprender, ¿y qué decíamos? ¿Cuándo se da un aprender? Cuando un aprendizaje es cuando yo incorporo nuevas formas de relacionarme con la realidad, cuando el productor incorpora nuevas formas, ¿sí? Y en el aprendizaje decíamos que los sujetos producen conocimiento sobre sí mismo y sobre su contexto, ¿sí? Permanentemente estamos produciendo conocimiento, ¿sí? Procesando la información que recibimos. Ustedes en este momento están en esta situación de aprendizaje donde están recibiendo conocimientos, lo están procesando, están analizando internamente qué les significa. Y además, en todo proceso de conocimiento, ustedes mismos, en cualquier asignatura que van trabajando, los va a remitir a utilizar conocimientos que también tenían anteriormente, ¿sí? Sobre cada paso que dan en el aprendizaje, los van relacionando con procesos de aprendizajes anteriores, ¿sí? Entonces, ahí tenemos todo lo que implica este proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, hay una cuestión, y ustedes habrán escuchado hablar, que la educación es una forma de aprendizaje, lo dijimos.
¿Y cuántas veces habrán escuchado que las personas aprendemos a lo largo de toda nuestra vida? Desde que nacemos hasta el día que nos vamos, hasta el día que partimos, siempre hay algo para aprender, ¿sí? Bueno, hay aprendizajes que no tienen que ver como un resultado de un proceso educativo, ¿no? Ustedes estarán pensando en este momento, a ver, ¿qué aprendizaje tuve en mi vida que no formó parte de un proceso de educación? Ustedes habrán escuchado cientos de veces que la pandemia, por ejemplo, a las personas nos trajeron algunos aprendizajes, ¿no? A partir de la pandemia, algunas cuestiones, transformamos algunas cuestiones de nuestra vida cotidiana, empezamos a valorar ciertas cuestiones, empezamos, o también los aprendizajes que nos da la vida con los golpes que nos presenta, ¿no? Cuando parte alguien muy querido, muy cercano, y a partir de eso redefinimos también nuestro estar en el mundo, ¿no? O sea, desde el dolor también aprendemos, ¿no? O sea, todas estas enseñanzas que nos da la vida a partir de ciertas situaciones y que no son, que no implicaron un proceso de educación. Pero volviendo al tema del aprendizaje, desde un proceso educativo, dijimos la vez pasada que la educación, ¿qué implica? Hay una intencionalidad, ¿sí? Yo, a partir de un proceso educativo, tengo una intencionalidad, tengo objetivos, ¿sí? Y por otro lado, tengo la decisión de llevar adelante ciertos procesos para redefinir esa relación que tengo con la realidad, ¿sí? El sistema educativo formal, la universidad, volvamos a la carrera nuestra, tiene una intencionalidad, tiene un perfil de ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma formar, cada asignatura tiene su intencionalidad. También en nuestro proceso de trabajo con los productores hay una intencionalidad de la institución, de los productores, de las organizaciones en ese proceso, ¿sí? Por eso es que todo esto que les dije es para justamente poder sintetizar esto que planteamos, que la capacitación como proceso de educación obviamente tiene como intención el ofrecer al sujeto, porque hablamos acá de sujetos, ¿sí? Acuérdense las concepciones de educación, tiene justamente la intencionalidad de ofrecer a ese sujeto la posibilidad de desarrollar un conjunto determinado de nuevos conocimientos, de aptitudes y de destrezas orientados a transformar parcialmente la realidad que los rodea. ¿Qué significa parcialmente? Vuelvo al tema. Que con un proceso de capacitación no es que podemos transformar totalmente la realidad de un productor. La realidad de un productor, productora, depende de un montón de facetas y que no se resuelven solamente con un proceso de capacitación. Ojalá fuera tan sencillo resolver la problemática de los productores solamente con la capacitación o la extensión, ¿sí? Es justamente orientados a transformar parcialmente la realidad que los rodea, ¿sí? Entonces, acá volvemos al tema de la importancia que, ¿se acuerdan cuando iniciamos las clases? Hablamos de la necesidad de conocer quiénes son los sujetos, ¿sí? Y hablamos de la necesidad de plantearnos que en nuestra realidad productiva, en nuestra Salta y en el país en general, nos encontramos con una gran heterogeneidad de la realidad y de los sujetos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos los distintos tipos sociales agrarios? Lo vimos también desde la perspectiva de clases sociales, lo vimos desde la perspectiva cultural, ¿no? Hay distintas realidades, distintos son los sujetos. Y por eso lo primero es entender que nosotros conozcamos quiénes son esos sujetos, ¿sí? Tener en cuenta la situación cultural, económica, política en la cual el sujeto actúa, ¿sí? Si se trata de indígenas, de campesinos, de productores, de familiares capitalizados, de empresarios, ¿sí? Además, tener en cuenta si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, o sea, fíjense en por cuántas cuestiones está atravesada la caracterización de los sujetos, ¿sí? Entonces, es fundamental conocer con quiénes estamos trabajando. Dijimos la vez pasada, y yo les cité justamente un libro que llegó a mis manos en este tiempo, de un francés que vino a trabajar a la Argentina, al norte de Santa Fe, y donde decía, lo primero es conocer. Y planteaba, ¿no?, en su trabajo con los técnicos de la ONG,
No se ama aquello que no se conoce. Y es fundamental el conocer la realidad, los productores, sus lugares, sus sueños, sus expectativas, ¿no? Por eso es tan duro también para nosotros estar mediados hoy por una computadora, ¿sí? Así virtualmente, porque también desde ese encuentro con cada uno de ustedes se da otra relación, ¿sí? Esta interacción, me queda el día de la presentación de cada uno de ustedes, y entonces por lo menos me fui imaginando cuando se fueron presentando cada una, bueno, algunos son de Metan, otros de la zona del Chaco, de Anta, del Galpón, me fui hasta Jujuy, también hasta San Luis, acá al Valle del Lerma, o acá estudiantes de Salta Capital, o sea, cada uno de ustedes creció en un contexto y se desarrolla en un contexto dado. Eso también nos ayuda al tema de conocernos, ¿no? Bueno, y en este sentido, bueno, la capacitación, volvemos a decir, no es un fin en sí mismo, es un instrumento, ¿sí? En un proyecto de acción. ¿Y de dónde parte? De la necesidad que tienen los sujetos para justamente resolver su realidad, de qué necesidades tienen los productores para elaborar, ejecutar y evaluar un proyecto de acción. O sea, parte a partir de las problemáticas, de las necesidades, ¿sí? Por eso es clave la instancia de poder de observar, de escuchar, de conocer, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. La otra cuestión de los objetivos, antes de pasar a la otra filmina, es que también en los objetivos pueden ser absolutamente variados de acuerdo a la estrategia de la institución, de acuerdo a lo que nos plantean las organizaciones de productores, de acuerdo a que las instituciones con sus lógicas. Imaginémonos si yo soy un técnica extensionista de la cooperativa de productores tabacaleros o de Allianz o de Mazalín particulares. El objetivo de la tarea de extensión y de capacitación, en el caso de estas instituciones, es lograr que los productores produzcan tabaco en cantidad y calidad de acuerdo a las normativas y a las demandas de quienes son los que compran el tabaco, ¿sí? Y de acuerdo a ciertos protocolos o pautas que también a nivel internacional se imponen para el tema de la producción tabacalera, ¿sí? Si yo además trabajo, supónganse en una institución como la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina Indígena, o en su momento lo que era el Programa Social Agropecuario. Entre los objetivos que nosotros teníamos y que ahora actualmente, bueno, los van redefiniendo, era lograr que los productores sean actores políticos, culturales, en los lugares donde están y que además lograr una mejora en la productividad. También como objetivo teníamos lograr, junto al trabajo con ellos, una mayor equidad en cuanto al tema de género, lograr, y así, ¿no? Vamos nombrando distintos objetivos que van surgiendo de nuestra interacción con ellos, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos resumirlos en que podemos trabajar junto a los productores para que ellos tengan mayores márgenes de participación en la vida política, ¿no? Nacional, provincial, local. No estamos hablando no nos remitimos a la cuestión de reducirlo en la política partidaria, sino supónganse, en estos días asumió un nuevo ministro, ¿sí? Julián Domínguez. Bueno, ¿qué significa la participación política? Lo primero que hizo y que está haciendo es reunirse con los actores, las organizaciones de la mesa de enlace, ¿sí? O sea, con la sociedad rural, con CRA, con Federación Agraria, para tratar de ver cómo resolver la problemática vinculada a la exportación de carne. Las organizaciones campesinas, indígenas, quieren también, y que son un montón, lograr una reunión con el ministro Julián Domínguez para ver qué políticas se van a profundizar o diseñar para este otro sector, ¿sí? O sea, y nosotros como instituciones, cada una de las instituciones, un grupo CREA, ¿qué va a hacer? A través incluso de esta acción que tiene con la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola,
Lo que se ha propuesto CREA es, primero, plantear una situación de construcción cultural a través de los medios, de la capacitación, de pasantías con estudiantes de distintas facultades, de inserción con políticas comunicacionales entre la sociedad, de generar como una sensación de mucha empatía desde la sociedad con este sector del campo, el campo del agronegocio, el campo exportador, el campo vinculado a digamos, a los grandes empresarios, ¿sí? Entonces, fíjense ahí también el objetivo de la capacitación de quienes están trabajando con los grupos CREA implica el lograr una mayor margen de participación política para transformarse en realidad. Lo mismo pasa a nivel de las organizaciones campesinas e indígenas, ¿no? El lograr mayor presencia y participación en el diseño y también a nivel de la sociedad. Por otro lado, algo tan simple como lo que ustedes ya conocen de su formación en la agronomía. El objetivo de la capacitación también es facilitar el acceso a recursos productivos, a tecnología, y cuando hablamos de recursos productivos no solo es tierra, sino también hablamos de agua, de insumos, de maquinarias, de prácticas, etcétera, etcétera. Por otro lado, podemos también plantearnos como objetivo el aumentar los márgenes de control sobre el producto de su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que los productores tengan la posibilidad de cada vez apropiarse mucho más de la renta de lo que significa su trabajo, ¿sí? O sea, que tengan más precio de venta, que logren un mayor reconocimiento a partir de la producción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado también nos podemos plantear, va a depender de la institución y de los acuerdos con las organizaciones, acompañarlos y reforzar todo lo que tenga que ver con los procesos de defensa y recuperación y también valorización de su cultura. ¿Y esto qué quiere decir? Contar con asesores legales, capacitación para defender sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se puedan imaginar respecto a toda esta variedad. Fíjense en cuán amplio pueden ser los objetivos de la capacitación de nuestro trabajo con productores. ¿Hasta ahí estamos? Bien, profe, venimos bien. Bueno. Profe, Sí, Daniela. digo que sí, que estamos. Ah, bueno, disculpen, pero tranquilas que interrúmpanme, por favor, ¿eh? Bueno, ya vamos a hacer un cortecito, no se preocupen. Hay una cuestión que ustedes la van a ver como temática en el programa, que es el currículum de la capacitación, ¿sí? Algo que parece, ustedes habitualmente están inmersos en una situación curricular, donde hay ustedes cuando van a cursar una asignatura, encuentran que la asignatura tiene las unidades, ¿no? Los ejes temáticos, y dentro de esos ejes temáticos grandes tienen también los temas que conforman esa unidad. Y al mismo tiempo, si ustedes se ponen a leer lo que nosotros los docentes confeccionamos, que es la matriz curricular de cada asignatura, no solo planteamos el qué es lo que vamos a dar, o sea, cada uno de los temas, sino también el cómo lo vamos a hacer. Todo eso conforma lo que llamamos el currículum de la capacitación. Entonces, decíamos que capacitar es incentivar ante una situación para potenciar y favorecer el aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Y qué implica? Además, implica decidir con antelación cómo vamos a intervenir, y cómo vamos a trabajar y con qué elementos vamos a trabajar, ¿sí? O sea, hablamos de la planificación nuevamente. Entonces acá vamos a una definición que es un plano de intervención, ¿sí?, sobre la realidad, en este caso de los productores, y que tiene por objeto transformar en educativa una situación de la vida cotidiana de los productores y transformarla en una situación específicamente educativa. ¿Qué quiere decir esto?
Supónganse que ustedes están en el campo y que están analizando y que están visitando a los productores en la etapa de realización de almácigos, ¿sí? O en una determinada siembra o en un proceso de diseño digamos, qué sé yo, alguna cuestión vinculada al riego o a lo que fuera. Imagínense cualquier situación. Los productores cotidianamente en su vida realizan los almácigos, realizan la plantación, y así en cada uno de los procesos, ¿sí? Bueno, ¿qué implica el tema de transformar en una cuestión educativa? Es el poder analizar críticamente con ellos esa situación y transformarla en una situación educativa. A partir de todo lo que les dije, de ese proceso de las distintas etapas que vemos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, y definimos el currículum como ese plano de intervención, ¿no? Es construir una acción educativa. Y vuelvo a reiterar, parte de las necesidades identificadas y las soluciones diagnosticadas participativamente con los propios productores o pobladores rurales, ¿sí? Entonces, esos contenidos que les dije y los métodos tienen que satisfacer y resolver esas necesidades y contribuir al logro de los objetivos que nos propusimos junto a los productores, porque los objetivos de la capacitación, de nuestra intervención, van a surgir de ese diálogo con los productores, ¿sí? No es una cuestión que solo se le ocurra al técnico. Obviamente, yo les estoy hablando de ejemplos. Les hablo de la COPROTAP y ustedes ya van ahí, o de Masali, no es que discutan con los productores los objetivos, ¿sí? Concretamente acá, los productores en esa relación con la empresa, en realidad no van a poder discutir los objetivos, ni van a poder discutir si quieren producir el tabaco de determinada manera. En ese caso, quien impone las reglas del juego es quien compra el tabaco. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la posición subordinada, cuando veíamos la problemática de los productores? En general hay una posición subordinada de la gran mayoría de los productores frente a quienes son los mercados, ¿sí? A quienes son los que compran la producción, ¿sí? Entonces, en ese caso, los objetivos no los construyen conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido también aclararles esta cuestión. En lo que nos plantea Freire como proceso de educación, de capacitación y desde una perspectiva que muchas instituciones están asumiendo, llámese INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, muchas organizaciones no gubernamentales, los grupos CREA con los empresarios, los objetivos surgen del diálogo con los productores, ¿sí? Bueno, pasando al tema ya una vez que yo definí los objetivos, vamos a hacer ahora un pequeño cortecito, así descansan un chiquitito y en 5 minutos retomamos para ver, o si quieren 10 minutos, ustedes díganme en cuánto tiempo, para retomar aquello que nosotros denominamos los principios metodológicos de la capacitación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo quieren cortar? ¿5 o 10 minutos? Como prefieran. Bueno. Acá lo que vamos a ver ahora, espérenme un cachitito. Vamos a poner en pantalla completa. Bueno, tarda un poquitito. Bueno, pero se ven bien son esquemitas que hicimos, algunos dibujitos, que nos permiten analizar lo que nosotros llamamos principios metodológicos. Y cuando hablamos de principios metodológicos hablamos de métodos. Yo siempre les menciono el tema de métodos, ¿no? Y básicamente, ¿qué son los principios metodológicos? Es que son todos los criterios que van a orientar y que nosotros vamos a considerar para el diseño de cualquier propuesta de capacitación, ¿sí? Es a modo orientativo para que tengamos en cuenta cualquier propuesta de capacitación y tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, ¿sí? De cómo aprenden los adultos, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por eso, en función de todo eso,
se han resumido en algunos principios que van a orientar la construcción de nuestra propuesta. El principio de la organización, como ya lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, es que en general vimos que se acuerdan que el aprendizaje es en general colectivo, ¿sí? Fundamentalmente colectivo. Y por lo tanto, la acción educativa la dirigimos a un conjunto de sujetos que interaprenden, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, en una situación de aprendizaje de manera participativa, si se diera y si lográramos establecer esa situación de aprendizaje, seguramente encontrarían que ustedes logran un aprendizaje también aprendiendo de cada uno de ustedes, de lo que aporta cada uno, desde su mirada, desde su perspectiva, ¿sí? Cuando compartamos y hagamos también la práctica vivencial, la PBER, ustedes van a hacer entrevistas a los productores, a los técnicos, y cada uno, los que conforman este grupo más pequeño, el grupo de los 8, de los 10, a partir de esa propia vivencia, que va a estar mediada obviamente por internet, pero a partir de esa vivencia cada uno va a tener una mirada sobre lo que diga el productor o los técnicos, y en ese diálogo entre ustedes, donde van a también contrastar con la teoría y con lo que han ido discutiendo en las clases, en las prácticas, van a tener su propia construcción y su propio aprendizaje a partir de ustedes mismos. Lo mismo va a pasar cuando compartamos los productos grupales, o sea, cada uno de los grupos pueda compartir con el resto de sus compañeros y compañeras lo que significó la PBER y la práctica concreta que tuvieron que analizar. Entonces, a partir de eso se da una relación de aprendizaje conjunto. Entonces, acá por eso es que es fundamental el plantear la capacitación desde una vinculación orgánica. ¿Qué quiere decir? En función de un grupo. Que vamos a retomarlo en la próxima clase, cuando hablamos de qué es un grupo. ¿Ustedes tienen idea? A ver, ¿quién me puede definir de ustedes qué es un grupo? ¿Quién se anima? Un grupo puede ser un conjunto de personas que se asocian entre sí con un fin determinado, ¿no? Que trabajan en conjunto para un fin determinado, ¿puede ser? Para lograr objetivos. Bien. Establecen lazos, relaciones en un contexto Perfecto. también social. Perfecto. Todo lo que ustedes han dicho es totalmente válido. Y fundamentalmente es un grupo de personas que interactúan y que tienen intereses en común, construyen objetivos en común, se plantean metas, ¿sí? Se asocian, puede ser formalmente o informalmente, o se constituyen de manera circunstancial, pero con un objetivo en común. Por ejemplo, cuando ustedes en la facultad forman parte de un grupo, claramente, ¿sí? Tienen un objetivo que es recibirse, en este caso es el grupo de extensión que tiene como objetivo cursar la asignatura, no se han elegido entre ustedes en este caso, ¿sí? Es el sistema educativo que circunstancialmente los puso y ustedes, de acuerdo a su currículum de cursado a lo largo de la carrera, están hoy cursando extensión. O sea, pero que claramente son personas que están interactuando. Pueden ser grupos formales o informales, eso lo vamos a ver después. Pero claramente hay en nuestras propuestas de capacitación tiene que haber una vinculación orgánica, que quiere decir con esto de los procesos grupales, ¿sí? Y por otro lado, volvemos a reiterar, es en función, la capacitación se define en función de los intereses y las necesidades que tenga ese grupo, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, a nosotros nadie nos preguntó si nos interesa o no cursar extensión. Bueno, en este caso, estamos hablando del proceso de capacitación en extensión rural, ¿sí? Que es un proceso no formal y que se construye desde la voluntad y la decisión de los productores de participar en este acto. Ustedes, obviamente, voluntariamente se inscribieron en la carrera de agronomía, pero nadie les consultó acerca de
los contenidos temáticos de cada una de las unidades o de cada una de las asignaturas. Pero sí hay una instancia en la cual es importante y lograr de parte de todos nosotros los docentes la participación de ustedes, que también tiene que ver con la evaluación y las propuestas que se hagan cuando se construyen los planes de estudio, ¿no? Es fundamental ahí la mirada de los estudiantes, como también es muy importante, eso es la cuestión metodológica y también de contenido, como también es fundamental la mirada de los productores y la mirada de los graduados y la mirada de las instituciones del ámbito público y privado acerca del proceso de formación de los agrónomos o las agrónomas, ¿no? Nosotros estamos proponiendo hacer durante el mes de fines de octubre, noviembre, convocatorias a distintos sectores para analizar sectores productivos, ¿no? Desde la perspectiva de esos sectores, cómo a su entender debiera ser formado un ingeniero agrónomo o agrónomo, para dar respuesta a las realidades diversas. Entonces vamos a convocar a empresarios, a agricultores familiares, a miembros de comunidades de pueblos originarios. La idea es que desde esos distintos sectores productivos puedan aportar a los docentes, a las autoridades, una mirada sobre cómo debiera formarse un ingeniero. Obviamente quien también puede aportar son los que emplean a ingenieros agrónomos, y estábamos hablando con algunos graduados también, desde su propia experiencia al salir de la facultad, qué les significó la formación en la carrera, qué cosas mejorarían, debe haber cientos, miles de cosas a mejorar, qué cosas reformularían. Bueno, esto es fundamental, o sea, cuando hablamos del currículum, es esta cuestión, de la vinculación a las necesidades y a las demandas de los propios grupos, ¿sí? Que son los actores y justamente a quienes están destinadas las propuestas de capacitación. Son cuestiones obvias, pero se las vuelvo a resaltar. Volvemos a decir, lo vimos hace rato, el tema de la participación, ¿sí? Ya lo hablamos, o sea, que los productores puedan ser los gestores de su propia capacitación, ¿sí? O sea, identificar, a partir que asuman de manera activa la gestión de su propia capacitación, ¿sí? Entonces, junto a los productores preguntarnos sobre esa realidad, ¿sí? Intentando a partir de la experiencia analizarla, encontrar respuestas, o sea, la participación conjunta acá en las distintas actividades, ¿no? El hecho de también, junto con el técnico, participar activamente en los distintos procesos, en los diálogos, también acá vemos con el tema del producto, el esquemita, ¿no? Que no solo implica la producción, sino también implica todo lo que es la comercialización, ¿sí? Bueno, la cuestión de la operatividad. Habíamos visto, ¿se acuerdan?, en varias clases, que fundamentalmente aprendemos a partir de las propias prácticas y a partir de esto de que llamamos el aprender haciendo, ¿sí? En general, ninguna, en general, aprendemos oyendo un discurso nada más, ¿sí? En general no aprendemos escuchando teorías. Sobre todo los productores, ¿sí? Los productores no, si escuchan discursos, pura teoría, puro, esto de, ustedes dirían el bla, 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 en realidad ahí no se da aprendizaje, y sí se da el aprendizaje cuando el productor aprende haciendo la práctica y reflexionando sobre ese hacer, ¿sí? Entonces vamos a lo de Freire, nuevamente, que hay una unidad entre la acción y la reflexión. O sea, el técnico me plantea desde sus saberes y conocimientos el diálogo de saberes con el productor, se ponen a partir de ese diálogo con respuestas y alternativas a esa problemática, se realizan propuestas concretamente prácticas, ¿sí? Donde yo pueda, como decía una de las compañeras, esto de ensayar
o de repente, si estoy trabajando para mejorar el precio de un producto y definí que voy a hacer una acción de comercialización conjunta de la producción y voy a llevar a tal mercado y voy a tomar contacto con tales compradores o lo que fuera, es a partir de esa propia práctica, de esa propia acción, después voy a reflexionar acerca de los resultados de la implementación de ciertas prácticas, ¿sí? Entonces, todo aprendizaje es operativo, porque nace de una necesidad de transformar una realidad, ¿sí? Entonces, a partir de justamente un problema concreto, voy y busco una solución concreta a esa problemática, ¿sí? Por eso este principio hace referencia a esto del aprender haciendo y a partir de un problema concreto. El otro principio es el de la crítica, que acá está tapadito por el cartelito, y que es lo que les cité recién y que tiene que ver con lo que Freire nos plantea, la acción y la reflexión, ¿sí? Entonces, es fundamental tener a partir de una resolución o una respuesta ante un cierto problema, implica profundizar acerca de si realmente hubo una superación de ese problema. Supónganse en la clásica historia que veíamos sobre este tema de la receta, ¿no? Que viene el ingeniero agrónomo y le consulto, mire, tengo el problemita con estas plantas o este cultivo, o con tengo, qué sé yo, las vacas enfermas con cierta enfermedad. Entonces viene el veterinario, viene el agrónomo, mira la planta y le dice, bueno, no, póngale tanto y tanto de esto, cada tantas horas o cada tantos días, bueno, pero ¿cuál fue el proceso de aprendizaje, además de aplicar lo que el técnico me dijo? Primero puede ser que los síntomas se hayan eliminado, ¿no es cierto? Que la planta se haya recuperado o que la sanidad de las vacas esté mejor, pero no hice un análisis sobre todo el proceso de por qué se dio que esa planta estuviera con esos problemas fitosanitarios o que ese animal tuviera ciertos problemas. Es mucho más profundo, es analizar todo el tema de las causas e identificar el porqué de la manifestación de ciertas problemáticas y poderlo procesar. No es simplemente que vengan y te digan tenés que aplicar tal cosa y no hay un análisis profundo acerca de todo lo que conlleva eso, ¿sí? Por eso, profe? sí. ¿Te parece casi a cuando uno va al médico, más o menos? Exactamente. Vale, Ustedes seguramente, más de uno debe haber ido a un médico y se encontró con un médico que simplemente, por suerte hay una gran diversidad, ¿no? Pero hay médicos que simplemente ven al paciente, qué está sintiendo y rápidamente es la receta. Y hay otros médicos que empiezan a indagar un montón de cuestiones, ¿no? Y empiezan a estudiarlos a cada uno de ustedes desde perspectivas orgánicas, ¿no? Como un sistema integrado. Lo mismo pasa con un sistema productivo, ¿sí? Es todo el sistema el que tiene que analizar el profesional, el agrónomo o veterinario. Un médico lo mismo, tiene que analizar, el buen médico, la buena médica profesionales, lo que analizan es todo el conjunto, los factores psicológicos y los factores orgánicos que inciden. Ustedes saben, seguramente pero permanentemente lo han charlado a nivel de sus familias, que muchas de las enfermedades que padecemos tienen muchas veces orígenes también psicológicos. Tienen que ver con estrés, tienen que ver con situaciones irresueltas, a nivel psicológico, manifestaciones que se van dando. Entonces, si yo voy a un médico que simplemente me hace una receta, con eso lo que puedo solucionar es momentáneamente una situación, pero no estoy solucionando integralmente todo lo que a mí me sucede y las transformaciones que tengo que hacer internamente, ¿sí? Lo mismo a nivel de las problemáticas, es lo que nos invita Freire, a esto de reflexionar acerca de justamente y ser críticos ante cada acción y ante cada práctica. ¿Estamos? Por eso es que cuando yo diseño una propuesta con los productores, tengo que ver en qué momento, a ver,
Si yo estoy proponiendo, a partir del diagnóstico de la problemática, tiene distintas alternativas para solucionar, tengo que ver en qué instancia de la planificación de la acción de extensión voy a analizar con ellos, voy a darle tiempo a los productores para que discuten, para que evalúan las ventajas y desventajas de ciertas alternativas. ¿Qué me va a pasar cuando yo incorpore cierta tecnología en mi sistema productivo? ¿Cuáles son las implicancias de esa innovación en el interno del sistema? ¿Qué va a pasar con la mano de obra? El otro día una de ustedes citaba con la complejidad de la tecnología. Si tengo en mi empresa, si soy un empresario, el nivel de capacitación del personal para incorporar esa tecnología, si soy un productor familiar, bueno, todo lo que implica cualquier alternativa. Y tengo que preverla, tengo que planificar toda la discusión en cada una de las instancias, ¿sí? Otro principio que debemos considerar siempre es el tema de la globalidad. A ver, este grafiquito, ¿qué nos está diciendo? Cuando un técnico va a dialogar con un productor, ustedes fíjense en la cabeza del productor y del técnico, ¿qué tiene que estar? Primero acá hay un esquemita de toda la finca, ¿no es cierto? Así, del molino, bueno, esto obviamente son esquemas. Está todo el campo. También está la cuestión a nivel del predio y la cuestión a nivel de lo que significa la cuestión agrícola, ¿no? Está la cuestión también vinculada a la ganadería, o en este caso es un productor familiar, el tema del autoconsumo, los cerdos, la gallina, bueno, todo lo que hace el sistema. Y también estamos pensando en el productor y su familia, ¿sí? O sea, cómo incide toda esta interrelación, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esto que se esquematiza, que yo no solo voy a ver una planta, no solo voy a ver un animal, ¿sí? No solo voy a dialogar con el productor sobre la planta específicamente. Fíjense, yo no sé si les conté, y desde mi propia experiencia, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la Cámara del Tabaco de Salta, iba a trabajar con los productores, y claro, iba a trabajar y lo que hacía era vincularme con el productor e iba a ver los predios de tabaco, ¿sí? El potrero del tabaco, o los potreros vinculados al tabaco. En general, no iba a analizar todo el sistema productivo, o qué le pasaba al productor y a su familia frente a las decisiones. En general, era visitar el cultivo, analizar qué está pasando con la producción, con la sanidad, con el riego, con las plagas y enfermedades, pero era mirando fundamentalmente el tema del cultivo. Le pasa eso a los técnicos de la cooperativa del tabaco, les pasa porque en general está planteado así el sistema de extensión. Fíjense en la complejidad que tiene el analizar como un todo, o sea, porque todo incide y está totalmente relacionado, ¿no? Entonces, por un lado, saber que la problemática productiva que tiene un productor implica distintas áreas del conocimiento. No solo hablamos de los conocimientos agronómicos específicos o los conocimientos vinculados a lo pecuario, sino también habla de un abordaje mucho más integral, ¿sí? Donde distintos conocimientos nos pueden ayudar a interpretar esa realidad. Por eso hablamos muchas veces que lo ideal es la extensión rural con equipos interdisciplinarios, donde está la formación de quienes son sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, estamos hablando de acuerdo a las distintas realidades, ¿no? Pero es importante el tema de la interdisciplina. Si yo voy a trabajar también en una zona donde hay realidades vinculadas al hábitat o a la infraestructura, fíjense en qué importante es trabajar con arquitectos, arquitectas, con ingenieros, en un abordaje, porque los agrónomos no manejamos todos los conocimientos por suerte, imagínense. Y cada uno desde su disciplina nos va a permitir acercarnos a poder trabajar junto a los productores. Por otro lado, porque además necesitamos tener una visión integradora del grupo de productores, de la problemática del productor y también de la sociedad. Y este principio, porque además en la realidad siempre nos han enseñado,
y muy propio esto de la formación desde la cultura occidental, a ver los conocimientos de manera fragmentada, ¿no? Y no mirarlos desde una mirada sistémica, mucho más holística. Y es por eso que también hoy se están reformulando muchísimas carreras universitarias, ¿sí? Por ejemplo, en medicina en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, ya no trabajan los estudiantes desde que ingresan a partir de lo clásico de la medicina, ¿no? De definir las carreras, las materias básicas, las aplicadas, y concretamente tomando, por ejemplo, el tema de la cuestión digestiva por un lado, la cuestión neurológica por otro, la cuestión de ósea por otro, sino que a partir de situaciones, problemas, van desarrollando todos los conocimientos de manera integrada. Es muy interesante esa perspectiva. O sea, es un cambio muy, muy fuerte en la perspectiva educacional. Lo mismo sucede hablando de otros países, ¿no? En la educación ya desde la primaria, lo que es secundario, no hay materias, sino que se va resolviendo a partir de situaciones problemáticas que se van graduando, ¿no? Los niños, las niñas no trabajan con materias, sino que es toda una integración, tanto en Noruega, en Finlandia, en los países nórdicos hay una perspectiva de educación totalmente distinta, tratando de superar esta visión del compartimento estanco, que cada disciplina se acerca y resuelve lo suyo, ¿no? Y entonces nos van llenando cada disciplina de un esquema y de un modo de analizar, y no hay una visión integral. Bueno, por otro lado, este principio lo que hace referencia también es a considerar, primero, que la realidad no tiene compartimentos estancos, sino que múltiples abordajes, y por otro lado, trabajar con los productores de manera tal que puedan percibir, muchísimos ya lo hacen, y saben que su situación, en primer lugar, no es solo una situación que lo aqueja a él o a ella, sino que también tiene que ver con un contexto más amplio, ¿sí? Y que aqueja a otros productores y que eso es formar parte de un sistema. Supónganse la clásica que nosotros abordamos en este sentido. La problemática vinculada al precio de venta de ciertos productos. Supónganse, a un productor se le paga, volvamos al tema del pimentón, por ejemplo, recibe cada año, de acuerdo a la negociación con los acopiadores, entonces recibe determinadas ofertas de precio de venta, ¿sí? Pero también la idea nuestra, que obviamente tiene que ver con ese precio de venta, se forma a partir, bueno, de las demandas que ven los acopiadores o quienes venden, a partir del precio que se puede fijar según también el mercado y según el ingreso o no de pimentón de otros países, por ejemplo, ¿sí? Concretamente, muchísimas demandas de grupos de productores pimentoneros al propio Estado era con impedir, tener restricciones, barreras aduaneras al ingreso de pimentón proveniente de España, fundamentalmente que es un país muy productor de pimentón y que en ciertos momentos de paridad cambiaria ingresaba ese pimentón a la Argentina y era de mucho mejor calidad y obviamente deprimía los precios acá a nivel interno. Y así como eso, otras cuestiones. El tema es trabajar con los productores de manera de que ante un problema ir relacionándolo con los problemas a nivel regional y a nivel nacional, ¿sí? Y cómo voy enlazando mi realidad cotidiana de ser un productor que está situado en Cachi, en Cafayate o San Carlos, con la cuestión más macroeconómica. Primero que son productores de toda la región, o sea, hablemos del caso de pimentón, que es todo el Valle Calchaquí, tanto Catamarca, Tucumán, como Salta, como provincias productoras de pimentón, pero al mismo tiempo con una realidad de políticas macroeconómicas que puedan tender a beneficiar o a perjudicar con sus decisiones los beneficios finales que va a tener el productor con todo su sistema, ¿sí? Entonces, el ida y vuelta entre la realidad concreta de un sistema y también al mismo tiempo el vincularlo con las realidades más macro. Todas cuestiones obvias que ustedes las conocen, pero es bueno que siempre tengamos esta perspectiva, ¿sí? La otra cuestión es la sistematización.
¿sí? Ustedes mismos son producto en su proceso educativo de una acumulación de experiencias vividas y de manera sistematizada. Siempre damos el ejemplo. Para trabajar en poda, en fruticultura, yo tengo que tener conceptos previos sobre fisiología, y para tener conceptos previos de fisiología tengo que tener conocimientos de química biológica, ¿no? Que son las materias básicas, ¿no? Entonces, fíjense en cómo esta acumulación sistemática de conocimiento nos permite llegar a la acumulación de otros conocimientos, o sea, el tema y a partir de experiencias vividas en el caso de los productores, ¿sí? Acá justamente todo lo que tenga que ver con un proceso, fíjense, desde el tema desde la siembra en el momento, el tema que hace a la calidad, a los conocimientos de mercado, para finalmente tener la cuestión vinculada al precio de venta, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros tenemos que asegurar cuando diseñamos una propuesta de capacitación es asegurar una acumulación sistematizada de las experiencias vividas. No puedo trabajar algo sin haber visto algo anteriormente, sino sistematizar también lo que ya el productor ha ido en su propia historia sistematizando como conocimiento, ¿sí? Y además, el sistematizar, ¿qué quiere decir? Es ir evaluando también el camino recorrido, ¿sí? O sea, concretamente en los distintos momentos e instancias de ir haciendo una evaluación, ¿sí? Por otro lado, el tema de recuperación. ¿A qué hace referencia esto? Fundamentalmente a recuperar las formas que tienen ya de conocer y comunicación y de comunicar que ya poseen los grupos de productores, ¿sí? Puede hacer referencia a la identidad étnica, puede hacer la referencia, pero no solamente a la identidad étnica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando veíamos comunicación, ¿no? Y que yo les recomendaba, y que, bueno, justamente cuando analizábamos el modelo de Berlo, cuando nos hablaba de la capacidad de encodificar y de decodificar, tiene que ver justamente con que cada persona tiene ciertos códigos, ciertas formas de diálogo, ciertas formas de estar en el mundo y que pueden ser muy distintas a las que nosotros tenemos, ¿sí? Y por otro lado, es recuperar también los conocimientos que cada uno porta, ¿sí? Entonces, esto es fundamental también en todo proceso de capacitación, es recuperar, es conocer, es entender cómo se vienen haciendo esas prácticas, desde dónde, desde qué, como visión, y al mismo tiempo poder entender y definir los procesos. ¿Estaríamos hasta ahí? Sí, profe. Básicamente, a ver, dejo de compartir, espérenme un cachito. Ahí está. Básicamente, con estos principios lo que nos orienta a ir pensando qué tengo que tener en cuenta cuando yo diseño una propuesta de capacitación. ¿Cómo planteo, no? ¿En qué momento voy a recuperar los conocimientos de los productores? Voy a tener en cuenta en mi propuesta, a ver, si estoy trabajando, por ejemplo, la realización de almácigos, bueno, qué conocimientos ya previamente fuimos trabajando con ellos. Si estoy planteando la organización para la comercialización, bueno, tengo que plantearme desde cómo se conforman los precios, qué tipo de compradores existen, qué tipo de demandas sobre calidad y valor agregado del producto están, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento planteo el aprender haciendo? ¿En qué momento planteo la práctica? ¿En qué momento planteo la reflexión crítica? O sea, ¿cómo lo voy a plantear? Eso lo vamos a ver después cuando diseñemos una unidad de aprendizaje. Pero todo esto que fuimos viendo, clase por clase, desde empezar a plantear la definición de extensión, plantear el tema de comunicación, el plantear y compartir con ustedes cómo aprenden los productores, nos lleva a tener mucho más elementos para diseñar una propuesta de extensión junto a los productores. ¿Sí? Bien, profe.
¿Hay alguna consulta? Ustedes obviamente decíamos, ¿no? Están haciendo ahora, procesando esto, a algunos les habrá parecido aburrida la clase, otros dirán, bueno, cada uno tendrá en su imaginario, en su pensamiento un montón de cosas, y además es la posibilidad de procesar todo. Después vendrá la lectura, vendrá el análisis y la comparación con las prácticas. Vendrá también esto cuando veamos y ustedes tengan la posibilidad de interactuar con los productores y preguntarles cómo es el trabajo, y a los técnicos cómo diseñan el proceso de capacitación, qué cuestiones tienen en cuenta. Fíjense en cómo vamos a ir integrando después todo esto con la práctica vivencial, ¿sí? De manera tal de que ustedes vayan haciéndose como un proceso también ustedes, que lo vayan diseñando, vendrán las lecturas, hoy a la tarde escucharán cómo en este momento coyuntural de una pandemia, cómo se ha ido resolviendo el proceso de extensión de las instituciones con las cuales que van a participar. O sea, la idea es ir masticando, haciendo los silencios, el poder ir pensando, ¿no? Y procesando toda esta información, o en este caso termina siendo una cuestión media bancaria, porque hay uno que habla y otro que escucha, y bueno, nada. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Profe, el Power que pasó al principio no lo encontré en Moodle. ¿Lo puede subir? ¿Cuál? El Power que pasó al principio de los 5 elementos del aprendizaje. Ah, no, porque yo los voy subiendo a la medida que doy las clases, así que hoy voy a subir este otro completito. Gracias, profesor. Les compartí el Power, que incluso ayer modifiqué, que ahora lo voy a sacar, el que está en el Moodle, le voy a compartir el Power que ayer modifiqué, donde incorporé otros elementos de la clase de hoy, ¿no? Porque el Power de educación, el que tienen de la relación entre educación y extensión, tiene contenidos que dimos en esta clase. Entonces ayer le hice una pequeña modificación que hoy se los voy a compartir, ¿sí? Y ahora les subo de los principios metodológicos, que son pequeños esquemitas, pero también va a estar la lectura de esos principios en el material que les voy a dejar en el box. ¿Está? ¿En el box, profe? Bueno, no, en el box no, dijimos que con alumnos, que les iba a decir con quién se los dejaba de alumnos, tal cual. ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia, propuesta? profe, entonces, la semana que viene del parcial, usted dijo que nos da las normativas para resolverlo y lo entregamos hasta el otro Miren, día. probablemente el jueves lo vamos a terminar de charlar con el profe Abdo, capaz que se componga de una parte, porque va a ser algo domiciliario, como les dije en la clase pasada, la mayor parte, y en una de esas combinamos con algo virtual. Ya le vamos a definir, ¿sí? Se lo vamos a definir el mismo jueves. Pasado mañana le vamos a mandar un mensajito de cómo va a ser la modalidad de manera definitiva. ¿Ok? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, Bien, total profe. tienen, como decían ahí, que tienen el fin de semana, todo el fin de para estudiar, así que bueno, nada, vamos a ir, pero vayan estudiando, leyendo.